Hola, en esta ocasión les hablaré de Node para Macs. Node.js es una versión de JavaScript que está hecha para hacer runtime de Java. Cuando pensamos en Java, pensamos en el lenguaje que usamos para desarrollar en la web, pero en este caso Node.js está hecho para poder ser ejecutado fuera de una web, de una página web. Y ahora se incluye en Macs. Quiere decir que podemos tener sus funcionalidades en Macs. Antes podíamos escribir Java con el objeto JS en Macs, pero esto era simplemente para poder hacer scripts de Macs. Es decir, por ejemplo, crear objetos o tener acceso a la interfaz de Ableton Live. Pero ahora con Node.js podemos hacer cosas más complejas, como por ejemplo acceder a APIs en la web, poder conectarnos a cualquier cosa y crear aplicaciones completas. No quiere decir que Node sea una mejora, o sea, una nueva versión de JS, el objeto que sirve para crear JavaScript. Es una nueva versión. Todo esto le dará a Max nuevas funcionalidades, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Hagamos un primer ejemplo para empezar con Node para Macs. Como les decía, Node permite hacer las funciones de JavaScript, pero fuera de un navegador. Y las vamos a hacer en Macs. Normalmente Node tiene que instalarse para correr Node en una computadora, porque bueno, Node no es parte de Macs, es un programa aparte, es un programa por separado y normalmente hay que instalarlo. Pero en este caso, una de las ventajas de usarlo con Macs es que ya está instalado. Es decir, si lo van a correr o ejecutar desde Macs, pueden ejecutarlo simplemente creando un objeto node.script y darle el nombre de un archivo. Para esto, primero tengo que, bueno, me gustaría guardar mi proyecto y lo voy a hacer aquí en este folder. Lo voy a poner ejemplo 1, así. Y también necesito crear mi archivo .js donde va a estar el código de Node for Macs o de Node.js. Y para esto voy a usar un editor, el Visual, en este caso el Visual Studio Code. Entonces creo un proyecto de JavaScript y lo voy a guardar en el mismo folder de mi parche. Ahora puedo llamarlo desde node.script. Entonces cada vez que yo le envíe el mensaje script start, va a ejecutar el código que yo escriba aquí. Obviamente en este momento no hace nada, pero bueno, para que funcione, primero tenemos que usar la API de Max que permite a JavaScript interactuar con Max. Para esto le ponemos const, declaramos el API. Es como llamar una librería que se llama Max API. Y con esto ya puedo, lo guardo. Puedo ejecutarlo, todavía no hace nada, pero voy a hacer una llamada a la API que acabo de crear, Max API. Voy a usar el método post y le voy a decir, como en cualquier lenguaje de programación, hola mundo, lo guardo y le doy script start. Este mensaje aparece en la consola de Max. Aquí está el mensaje, hola mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está interactuando Node con Max. En este momento también sería interesante mencionar que, bueno, si quisiéramos hacer tener más información de qué está pasando, podríamos usar el objeto node debug. Y esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar un cuadro bastante grande de información. Créame, esto va a ser muy útil al ejecutar nuestros programas porque, pues obviamente necesitamos saber
qué está pasando. Aquí no estamos corriendo nuestro programa. Recuerde que va a correr dentro de Max. Si esto tuviera algún error, por ejemplo, si comento la llamada a la API de Max, pues me diría que bueno, no puede lanzar el proyecto porque pues, no sabe que está, que no sabe que le estoy pidiendo, ¿no? No sabe que es Max API porque no lo ha declarado en este punto. Pero si guardo esto, le doy script start, me dice que todo está bien. Esto está muy bueno porque tenemos una herramienta de depuración dentro de Max. Bueno, y aquí es donde quiero poner un poco más de funcionalidad a mi objeto. Recuerden que estamos creando este objeto, Node Script. Y este objeto es el que va a ejecutar toda la funcionalidad que tenemos en Node. Si, por ejemplo, este objeto, por medio de este código, hiciera una llamada, como vamos a hacer más adelante, a una API en la web, bueno, pues todo va a ser desde aquí. Estamos creando esa funcionalidad de crear una llamada a una API dentro de nuestro Parches Max. Pero vamos poco a poco. Primero quiero mostrarles cómo crear nuevos métodos en Node. Y para eso, en mi código, vamos a quitar este de Hola Mundo. Vamos a crearle, recuerden todos en Max API. Y voy a ejecutar el método add handler. Y le vamos a llamar salúdame. Entonces, cada vez que yo ejecute esto, aquí vamos a crear una función. Esta es la definición de la función. Aquí le vamos a poner nuevamente el método maxAPI.post, como lo hicimos hace un momento. Y le vamos a poner hola. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este salúdame es un mensaje que puedo enviar a Node. Y si guardo el código y presiono salúdame, va a ejecutar esa función. Y aquí dice, bueno, dice un handle message. Bueno, aquí estoy teniendo un problema. Primero tengo que darle script start y esto es porque necesita crear todas las definiciones desde el inicio. Ahora si le digo salúdame, hola. Entonces, ya sabemos cómo podemos crear nuevas funciones. Esto podría ser algo más complejo, por ejemplo, suma, y puedo pasarle también otro valor. Por ejemplo, en este caso una X. Vamos a inicializar una variable. Total igual a 0. Y lo que vamos a hacer aquí, dado que esta es la función de suma, pues hacemos que total sea igual a total más X. Suma 2. Vamos a decirle que haga max api.post y ahora vas a mm, presentar total. Cada vez que le digo suma y le envío un número, pues le suma 2 al total que ya tengo. Lo mismo podría ser con otra función que se resta. Recuerden que hay un valor que se está manteniendo ahí en total. Entonces puedo decirle resta 3, guardo el código, le doy script start y recuerden que siempre empieza con 0 cada vez que le dé script start y sumo 2 más 0. Pero si le digo resta 3, pues va a dar menos 1 y así puedo enviar varios valores y va calculando. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya creé dos funciones a las cuales las puedo llamar por su nombre. En este caso, suma es una y resta la otra. Y además puedo ponerle parámetros, que esto ya le da mucho más poder a nuestro código en Node. Podemos mejorarlo un poco poniendo el mensaje correctamente. Script start, suma. Creo que no lo guardé. Script start, suma. Totales. Claro, solo puse a suma, a resta. Entonces vamos a ponérselo a suma. Guardo, script start. Y ahora sí tenemos el resultado con un mensaje más apropiado. Si ahora quisiéramos que este resultado, en vez de
salir a la consola porque realmente en la consola no nos ayuda mucho. Tal vez quisiéramos algo que se integre al resto de nuestro parche. Por ejemplo, un mensaje o simplemente un valor que sea calculado que active otras partes de nuestro parche, ¿no? Que precisamente por hacerlo en Node tenemos alguna funcionalidad que pues no podemos hacer en Max o que tal vez sería muy complicado y es más fácil hacerlo en código. Si quisiéramos hacer esto, vamos a hacerlo primero en Resta, nuevamente Max API. Recuerden que cada vez que usemos Max API o API es que estamos comunicándonos con Max. Entonces le ponemos outlets y le decimos que saque el total. Pongamos esto también en suma, guardo, script start, y cada vez que le dé suma, nos da el resultado. Es más, ya podemos quitar el post, porque lo que estamos haciendo aquí es simplemente enviar este valor a algún objeto. Esto podría ser una nota, tal vez generada algorítmicamente con nuestro código, o a frecuencia, no sé, algún valor para algo que queramos hacer, ¿no? Este es el objetivo de Node. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Creamos un archivo que se llama ejemplo.js, el cual contiene este código. Lo estoy editando con Code de Microsoft. Aquí escribí mi código y creé también handlers, que son los mensajes que puede recibir este objeto, y también outlets para enviar salidas hacia otros objetos de Max. Y esta es la lógica de mi código. Por cierto, muy importante, y esto no debe faltar, definimos o le estamos diciendo a Node que vamos a usar la API de Max. Ahora vamos a ver qué necesitamos hacer en caso de que querramos hacer un programa más complejo y usar alguno de los paquetes que ya están creados para Node. Existe una comunidad de desarrolladores que comparten sus paquetes. Ustedes si han usado algún otro lenguaje como Python, por ejemplo, y han importado alguna librería. Bueno, aquí también existe. Es un manejador de paquetes que se llama npm y es muy fácil instalarlo. Para este ejemplo, he puesto ya un objeto node.script, hice el archivo. Están ambos, el proyecto de Max y el archivo .js, en el mismo folder. ¿Qué es lo que debemos hacer para empezar? Aquí está el editor de código y aquí está mi parche de Max. Y ahora sí, podemos ir a nuestra terminal y teclear npm install. Podemos ver que ahora creó un archivo que se llama packagelog.json. Y este es el catálogo de dependencias y de paquetes que tenemos en nuestro Node para este proyecto. Vamos a ver qué va a crecer conforme agreguemos paquetes. El ejemplo que quiero mostrarles hoy es cómo descargar videos de YouTube desde Max. Entonces vamos a usar este paquete, YTDL Core. Aquí podemos ver las características. Aquí el manual de uso, que esto también, bueno, vamos a tomar esto en cuenta porque lo vamos a usar. Pero antes debemos instalarlo. Se llama YTDL Core. Para eso escribimos npm install, para darle save, YTDL Core. Y esto va a hacer dos cosas. Uno lo va a instalar y otro es que lo va a registrar en nuestro archivo package.log.json. Creo 4 paquetes, auditó 5 paquetes, 3 segundos, es rápido. Si vamos a package.json, vamos a ver lo que hizo. Aquí está YTDL Core, que creo que es la versión 491. Y aquí podemos ver las dependencias. Esto sirve para que si alguien más quiere usar este proyecto,
pues sepa qué dependencias tiene y qué paquetes debería instalar en caso de que no estén compartidos con la aplicación. Bueno, ahora vamos a empezar a escribir nuestro código. Recuerden que script start sirve para que inicialicemos el código cada vez que vayamos a correrlo, hagamos un cambio. Pero además podemos poner auto start. Y como dice aquí, empieza, o más bien inicializa, es lo que hace script start, cada vez que cargamos el parche. O también podemos ponerle, hay que ponerle la configuración de 1 y podemos ponerle también watch 1. Y esto lo que hace es que detecta cada vez que hacemos un cambio en nuestro código, va a, bueno, a aceptarlo y guardarlo aquí para no tener que presionar script start cada vez que corramos algo. Va a estar pendiente de los cambios siempre y cuando no hayan errores de sintaxis. Bueno, esto nos va a ahorrar un poco de tiempo. Como siempre, cada vez que usamos Node for Max, debemos empezar diciéndole que vamos a usar la API de Max. También vamos a llamar a la librería que acabamos de instalar. De la misma manera, const ytdl. Aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero aquí sí debemos ponerle el nombre de la librería ytdl core. Bueno, y ahora sí podemos escribir nuestro código. Primero me gustaría agregar un handler que sería descargar. Esto es como lo que hicimos en el ejemplo anterior. Para esto voy a crear maxapi. El nombre que le puse es descargar. Parámetro que por el momento no lo voy a usar. Y la definición de la función. Para llamar al método que descarga, necesitamos escribir ytdl.getInfo. Y esto sirve para pedir información al servidor, o de hecho información a YouTube acerca del video que queremos descargar. Para esto voy a poner aquí, lo voy a poner hardcodeado. Esto voy a pasarlo por una variable después. Pero bueno, para este ejemplo lo voy a poner directamente. .den, como pueden ver aquí, es un método que devuelve una promesa. En programación asíncrona, como la que estamos haciendo ahora, una promesa quiere decir que estamos pidiendo algo y va a llegar después, pero no es un paso de nuestro programa, es decir, llegará cuando esté listo. Y no vamos a poner a nuestro programa a esperar a que esa respuesta esté lista porque lo vamos a bloquear. Por ejemplo, si estamos esperando que YouTube unos cuantos segundos, ¿no? A que YouTube nos regrese información acerca del video, pues no vamos a bloquear nuestro programa. Esto es programación asíncrona. Entonces, eso de la promesa es decir que estamos esperando algo, pero el programa puede seguir corriendo y haciendo otras cosas. Entonces, esto es lo que vamos a recibir, una promesa, y vamos a hacer una función de qué va a pasar cuando tengamos esa respuesta. Y para esto vamos a crear un outlet porque cuando tengamos la respuesta lo que queremos es devolver el video. Recuerden, outlet es para enviar algo al outlet de nuestro objeto node.script. Y solo por si acaso vamos a poner un método catch, que lo que va a hacer es pues ejecutar algo si hay un error. No le ponemos ningún parámetro, pero le decimos que lo que va a hacer es informarnos que hubo un error. Otra vez creamos una función, porque aquí le vamos a decir max api.post, que esto lo vimos en el ejemplo anterior. No es posible. Bueno, error al descargar. ¿Cuál es el error? Pues podrían ser muchas cosas. Podría ser que no exista el video, que le hayamos dado la URL incorrecta, o que tal vez no tengamos una conexión a internet. Pueden ser
muchas cosas, pero tal vez por ahora lo que nos interesa es saber que hay un error y el video no lo vamos a tener. Guardo mi código y ahora voy a preparar mi parche para que reciba el video. Recuerden que este video va a salir de aquí. Entonces tal vez debería recibirlo en un objeto que lo pueda ver. Pero primero vamos a ver qué está devolviendo. Si le doy descargar, recuerden, en esta parte puede que se tarde un poco, dependiendo de la conexión de internet. Mm, Está funcionando. Vamos a ver qué nos dice. Error al descargar. Bueno, ahí estamos viendo el error. Bueno, ahora sí podemos correr nuestro método descargar. Y primero quiero ver si está funcionando bien. Voy a poner un mensaje para que nos muestre el resultado. Le damos descargar. Después de un tiempo nos muestra esta información que corresponde al video. Y de hecho está precedido por URL, que es lo que queremos usar. Y ahora le vamos a poner un objeto routes, URL, prepend read. Y con esto lo estamos enviando. Read, vamos a verlo. Cada vez que yo le dé descargar, estamos enviando un método que dice read y esta ubicación, que esto es suficiente para que nuestro objeto jits.movie pueda ver un archivo o un video de YouTube. Y vamos a poner un git p window para poder verlo. Hagámoslo un poco más grande. También quiero poner un objeto play bar para poder controlar nuestro video. Y por cierto, un QMetro, vamos a poner un toggle, después un QMetro para poder actualizar el video cada 33 milisegundos. Entonces ahora sí, si le doy descargar, descarga el video. Bueno, y ahora tenemos el video en nuestro parche y podemos usarlo para cualquier otra cosa. Podemos aplicarle operaciones de matriz, modificarlo, efectos de audio, incluso mandarlo a Visi. Y bueno, ¿qué hicimos aquí? Este fue un ejemplo para mostrarles NPM, el manejador de paquetes de Node para Macs. También les mostré cómo instalarlo y cómo podemos usar estos paquetes en uno de nuestros parches. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo porque, bueno, pues no vamos a desarrollar todo lo que necesitamos hacer, como este ejemplo de descargar un video de YouTube. Con esto podemos agregarle mayor complejidad a nuestros parches. En NPM encontrarán muchísimos paquetes y podrán incluir muchas funciones. Una de las que más me gustan, por ejemplo, es Machine Learning, del cual hay muchas funciones y bueno, los que ustedes encuentren aquí. Esta es una lista enorme alimentada por la comunidad y van a encontrar todo tipo de paquetes. Otra de las ventajas de usar Node para Macs. Bueno, ahora hemos visto los principales aspectos de Node for Macs. Si ustedes quieren aprender más o ver más ejemplos, pueden entrar al GitHub de Cycling74. El folder N4M Examples contiene algunos ejemplos interesantes con los cuales pueden aprender más. Vamos a ver uno sencillo, por ejemplo, este que se llama Dog CEO, que como dice aquí, descarga archivos de, bueno, fotos de perros. Lo interesante y lo importante de este ejemplo es que estamos llamando a una API remota. Entonces, hago un clon de este proyecto aquí. Aquí en realidad tengo todos los proyectos, pero vamos a ver docCEO. Aquí tiene una descripción y este es el archivo JS, que lo vamos a ver primero. Está bien documentado.
Dice, bueno, usa una librería que se llama FS, que es para operaciones de archivos. Hay otra que se llama HTTPS para requests en la web. Bueno, es para, dice que es para operaciones en sistema operativo y etcétera. Bueno, aquí dice, lo explica bastante bien. Aquí está la API de Max. Aquí se hace la solicitud. Esta es lo que devuelve es una promesa, como lo que hicimos con YouTube. Y aquí, de hecho, se descarga bueno, es la función para descargar la foto. Es el handler. Bueno, vamos a ver el parche. Entonces, cuando le damos, bueno, ya está, ya tiene auto start y watch. Entonces, ya debe estar funcionando. Si le damos una raza de perro, perdón, una raza, nos muestra una foto de esa raza de perro. Sobre un labrador, un Shiba, el del meme. Y bueno, eso es lo que está haciendo. Entonces aquí, todo esto se ejecuta desde node.script y contiene este código el que estamos viendo aquí. Entonces tiene un handler que se llama breathe, que es el que estamos seleccionando con este objeto tab por live tab, que sirve para hacer selección múltiple de los valores que le pongamos. Y estos vienen bueno, se les agrega un breathe antes, una palabra breathe antes, y así se envía a node.script. Y ese es su handler. Breathe y un parámetro. Y la URL, aquí se forma la URL para pedir la imagen. Y listo. Bueno, en realidad este proyecto es muy sencillo, pero nos puede dar una idea de cómo hacer este tipo de solicitudes. Y también lo importante de este ejemplo es que aquí hay más ejemplos los cuales pueden usar, ya están listos, ya están funcionando, simplemente los descargan. Tienen que seguir algunas instrucciones, por ejemplo, en el caso de Freesound les pide que se registren y bueno, y también que renombren un folder. Pero bueno, esto es lo que necesitan para hacerlo correr y bueno, ya están listos para funcionar y tal vez sea algo muy parecido a lo que ustedes quieren hacer y solamente necesite algunos cambios. Sí les recomiendo que descarguen y analicen estos ejemplos. Lo que hicimos en esta sesión fue introducir el concepto de Node para Macs, hablar de las diferencias con JavaScript y la relevancia que tiene en el entorno de Macs, sobre todo para poder incluir en Macs funciones que no tenemos nativamente o funciones propias o incluso funciones que podemos encontrar en otros paquetes. Por eso vimos NPM también. Es una librería enorme que todos los días crece de funciones que podemos usar y simplemente se instalan por medio del manejador de paquetes. También vimos algunos ejemplos acerca de cómo crear llamadas a sistemas externos y todavía falta mucho más. Node es muy, muy poderoso. Espero les haya gustado esta sesión. Gracias y hasta la próxima.